Y ya sin más dilación voy a presentar a Susana. Susana Gallego Cuesta nació en Huesca en 1980. Me ha encantado lo de gallego, encima no puede ser más de allí. Realizó sus estudios superiores en Francia, en la Escuela Normal Superior de París y en la Escuela del Louvre, con el apoyo de una beca en la Agencia para la Enseñanza del Francés en el extranjero. Comenzó su carrera como conservadora en el Petit Palais de París, donde primero estuvo a cargo de las colecciones de fotografía y luego fue responsable de la programación de exposiciones de arte contemporáneo. Doctora en literatura comparada, escribió su tesis sobre la cuestión de la falta de forma en el Renacimiento. Y cito a la propia Susana en una entrevista, cuando se intenta, en la forma en el Renacimiento, cuando se intenta meter en vereda al mundo sensible y todo se desborda. Y sus intereses como investigadora se centran en las implicaciones y manifestaciones contemporáneas de estructuras y discursos antiguos. Fruto de ello fue el libro Tratado de lo Informe, de Ediciones Garnier, en 2021. Desde junio de 2019 es directora del Museo de Bellas Artes de la ciudad de Nancy, donde reúne colecciones de arte antiguo y arte contemporáneo. Desde el museo lleva a cabo una política de apertura de la institución al espacio público y a la ciudad, con especial atención a las culturas urbanas a través de la organización de los encuentros urbanos de Nancy. En su afán por promover este arte ampliado, emancipador y edificante, se interesa por un diverso abanico de disciplinas, épocas y soportes, desde la escultura, la fotografía, el graffiti, las instalaciones sonoras. Así que, bueno, sin más dilación, aquí dejo a la protagonista, Susana. Muchas gracias a todos. Gracias por haber venido a escucharme, a ver qué os voy a poder contar, porque siempre es un poco complicado. Cuando empieza uno a anunciar conferencias de arte urbano, siempre se pregunta el que tiene que hablar, la que tiene que hablar, ¿qué esperan en la sala? Lo acabáis de oír, Nacho os lo ha dicho, soy directora de un museo de bellas artes. Y me intereso por estas cuestiones de arte urbano desde hace 6 años, casi desde que llegué a Nancy. Llegué a Nancy con este proyecto. Y es un poco curioso que alguien que viene del arte contemporáneo, de la fotografía, se interese por el arte urbano, porque soy una persona de museo, soy una conservadora y en general cuando aterrizo en algún sitio y hay gente que viene del mundo del graffiti o que viene del muralismo, me miran raro. ¿Y tú qué haces aquí? Y ha costado ya un tiempo hacer entender a los unos y a los otros que para algo puedo servir. Y una de las preguntas que os quería hacer para empezar es, ¿alguien aquí sabe usar un spray? ¡Hey! Hay un artista entre nosotros. Genial. Bueno, deduzco. ¿Alguien que sabe usar un spray? Bueno, algo es algo, porque no se va a tratar de... No tengo pretensión de explicaros la vida y milagros del arte urbano. Yo estoy aquí un poco para compartir preguntas con vosotros, para intentar también compartir alguna que otra belleza, espero. Porque en general cuando se suele nombrar el arte urbano, se parte de la base que es algo muy ligero y pop y que no hay prise de tête, como se dice en francés, no hay complejidades mentales en todo esto. Yo voy a intentar explicaros que no, que es un poquito más retorcida la cuestión de lo que nos podríamos imaginar. Pero para empezar, es una especie de tradición también empezar por cuestiones de terminología. ¿Qué hay que poner en Internet para encontrar los contenidos que nos interesan? Yo os hablo de arte urbano, pero una de las apelaciones es street art también, arte callejero, arte público, graffiti, muralismo. Según cómo busquéis, encontraréis una cosa u otra. Y hay una confusión tremenda en todas las webs. Os he puesto algunas, arte urbano, las mejores obras, y os hablan de graffiti, de hecho os están hablando de murales. Os van a hablar de street art, murales a gran escala. ¿De qué hablamos? En francés es en sí una pequeña lucha porque se usa mucho la apelación inglesa, street art, y a mí me pone nerviosa porque en un país tan chauvinista como Francia es un poco absurdo usar términos ingleses, o sea que me he pasado al bando de la gente que dice arte urbano, entre otras cosas también porque los artistas franceses, cuando se nombra el street art, les sale un sarpullido, porque recubre un arte demasiado comercial para muchos. Pero ¿qué pasa? Que en inglés urban art quiere decir otra cosa, no convence a muchos artistas y se suele preferir street art. En francés nos hemos peleado entre varios y, entre otras cosas, la Federación de Arte Urbano, que tiene una existencia relativamente breve, pero que está trabajando muy bien y con mucho entusiasmo,
nos peleamos para encontrar una apelación que sea lo suficientemente amplia y lo suficientemente pertinente para permitir meter dentro muchas cosas sin traicionarlas y sin hacer una mezcla infumable. En castellano, encima, el problema es que hay una tradición específica, porque en Francia cuando se dice muralismo no resuena, en cambio en castellano sí. El muralismo es mexicano, no únicamente, pero la historia es esa. Street art es una palabra que se puede usar, pero no va a recubrir forzosamente la historia del muralismo. Os recomiendo ir a ver las clases online de Javier Abarca para que entendáis un poquito qué es todo esto del arte urbano. Pero por eso os ponía estas imágenes, porque ¿qué demonios buscar en Internet para encontrar? Bueno, habréis entendido que es difícil encontrar algo. Me hizo mucha gracia esta página del Time Out, los pueblos con más grafitis de España. Faltan dedos en las manos para contar los pueblos perdidos por toda la geografía que ya tienen más arte urbano que calles. Me gustó mucho la formulación. Entre otras cosas porque hay que tener paciencia para encontrar algo de calidad un poco decente, porque se mezcla absolutamente todo y de ahí supongo que sale la imagen de arte inconsecuente y pop vacío, porque una vez que se mezcla cualquier cosa, pues lógicamente no vais a encontrar algo coherente. Y os quería enseñar un vídeo de una iniciativa que ocurre en París, el Boulevard Paris 13, y vais a ver un poco de imagen con sonido. No os sobresaltéis. Si puede ponerse el vídeo. Muchas gracias. ¿Por qué os he puesto este vídeo triunfalista, con esa música guerrera que suele gustar mucho cuando se hacen imágenes con dron y estas cosas? El Boulevard Paris 13 es una iniciativa que lleva funcionando desde hará 10 años, no dentro de mucho. Empezó en el 2015. Y es muy representativa de la forma que ha tenido el arte urbano de imponerse en las ciudades en Francia. Hablo del caso que conozco mejor. En Francia desde los años 2010. Al final sonreía porque ponía Boulevard Paris 13 y sobre todo ponía X por la Galería Itinérance. Esa galería es una galería de arte urbano que lleva defendiendo sus artistas desde el 2010 más o menos y que se ha puesto en relación con el alcalde del 13e arrondissement de París y es un poco el promotor de estas grandes paredes medianeras, estos murales gigantescos que requieren mucho dinero público, que aterriza en manos de intermediarios, las galerías. O sea, ahí hay un montaje bastante desagradable para la persona, la civil servant, la funcionaria que soy. Hay un montaje económico ahí que me pone muy nerviosa porque es verdad que en el reino de los ciegos el tuerto es el rey
Y está claro que en un mundo en el que el arte urbano se considera como algo en el que no hay que tener conocimientos especiales para promocionarlo y llevarlo adelante, el primero que se posiciona es el que tiene razón. Y los concejales y personas electas de diversos estamentos van a ir a buscar al que trae soluciones. Suelen ser las galerías, que tienen un papel que jugar, pero quizá no ahí. Os he enseñado esto porque este proyecto, el Boulevard Paris 13, muy triunfalista con su música, hay obras preciosas, hay fans, gente que vive por el barrio que tiene sus preferidos, pero lo que me llama la atención es que crea una situación en la que la fuerza pública está al servicio de lo privado y, sobre todo, se plantea la pregunta de cómo comisariar arte en el espacio público. Lo único que se puede hacer es decorar. ¿Y qué es decorar? ¿Qué supone todo esto? ¿El arte urbano sirve solo, entre muchas comillas, para atraer turistas? ¿Qué estamos haciendo en todo esto? Y es un poco por eso que os quería proponer un pequeño viaje aquí al muralismo. El arte, para empezar, hablar un poco de esa relación entre el arte y el público, el arte y lo público. Decorar se hace desde hace muchos años, muchos siglos. ¿Qué quiere decir decorar? ¿Es forzosamente algo inocuo y indoloro, la decoración? ¿Os imagináis que no puede no ser completamente inocente la decoración? Se puede decorar para educar, y es lo que hicieron un cierto número de muralistas, entre ellos Diego Rivera, por ejemplo, o gente más cerca de nosotros, en Estados Unidos, un movimiento que sigue todavía muy vivo, que surgió durante el Civil Rights Movement, y son los murales comunitarios, como los llaman, los community murals. Son iniciativas muy arraigadas en las comunidades que los llevan. Aquí os enseño un mural dentro y fuera de una iglesia realizado por William Walker, que fue uno de los grandes pintores del Civil Rights Movement, y que, como podéis leer en el título, también tenía un objetivo realmente muy generoso y ambicioso con su arte. Toda la humanidad, la unidad de la raza humana, es lo que describe su obra. En estas cuestiones de decoración con objetivo político, con objetivo educativo, que son las más en la historia del arte en el espacio público de estos últimos decenios o siglos incluso, en estas iniciativas acaba por intervenir el Estado de una forma muy fuerte. La intervención estatal es muy importante en Europa, os lo imagináis, porque hay una tradición que supongo quizá conocéis, del arte en el espacio público, de un bando o de otro, ya sea el nazismo, el estalinismo, el franquismo o las democracias. Todo el mundo interviene en el espacio público, pero también en Estados Unidos o en Canadá, con lo que se llama el Percent for Art Projects, un porcentaje de los proyectos inmobiliarios que se pone en arte al servicio de la comunidad. En Francia esto se llama la commande publique, la petición pública, y, entre otras cosas, con un dispositivo que tiene unos cuantos problemas en existir, que es el 1%, que se llama, es el presupuesto de un inmueble, 1% de ese presupuesto se dedica a arte. Es curioso ver, y es una de mis primeras tentativas, entre arte y público se mete en general el estamento estatal, el estamento gubernamental. Y entonces se crea lo que llamaríamos una belleza por encargo, cosa que es muchísimo más frecuente de lo que queremos creer, y sobre todo cuando se habla de arte urbano nos imaginamos que hay una espontaneidad y una falta de control, incluso una herencia del vandalismo del que os voy a hablar, pero muchas veces hay detrás un estamento público en una situación más o menos clara de relación con lo privado que está decidiendo qué es lo que vamos a ver en nuestras ciudades. Llama mucho la atención esta belleza por encargo porque no tiene por qué no ser bella, pero hay que entender los mecanismos en los que se construye y la forma en la que se instala en la ciudad. También es curioso ver que asociamos mucho el arte urbano a la crítica social, y Nacho hablaba de Banksy, asociamos mucho estas cosas entre ellas. ¿Qué es una crítica institucionalizada? ¿Hasta dónde vamos con estas cuestiones?
Luego, este arte en relación con el espacio público y lo público también tiene un rol político evidente cuando es espontáneo. Y os he puesto aquí 2 ejemplos de Beirut, que antes de la explosión, justo después de la explosión del puerto, vio en las reivindicaciones políticas entre las crisis de los últimos gobiernos y la explosión del puerto y el desastre absoluto en el que se encuentra ahora mismo el Líbano, empezó a ver florecer en sus paredes un arte que no estaba tan comúnmente visto, porque los grafitis y las reivindicaciones políticas existen, claro, en Beirut desde hace mucho, pero esta forma de muralismo más figurativo es relativamente reciente, ya sea en formas así, con murales completamente anónimos, o el trabajo, estas 2 manos que abren una puerta reivindicando una respiración política, es un trabajo de una joven artista que se llama Rula Abdo y que están pintados en las paredes yendo hacia la Plaza de los Mártires. Me llamaba la atención hablar de esto porque en esta relación entre arte y público se ha hablado de decorar para educar, pero también está el transgredir para transmitir, para compartir otra forma de vivir la ciudad. Y desde el punto de vista político de los libaneses se puede considerar, pero también se puede meter en esta idea de transgredir las normas para compartir otra vivencia de la ciudad. Podemos entender el graffiti clásico en esta forma de pensar. Aquí os he puesto una imagen, pobrecita, no es muy bonita, pero porque es una copia de un libro muy conocido, Subway Art, un libro de Henry Chalfant. Y he elegido voluntariamente los trenes de Lady Pink y Is the Wiz, un homenaje a los Beatles cuando murió John Lennon y sobre todo un top to bottom de Lady Pink. El graffiti, que no nace en Nueva York, que tiene una historia más compleja que esto, es una forma de reivindicación del espacio público. No es quizá una reivindicación política tan obvia como los murales de Rula Abdo en Beirut recientemente, pero es una forma de reivindicar para sí un espacio que está colonizado por la publicidad. Y es una forma de usar el espacio de una forma lúdica. ¿Qué pasa? El graffiti, aquí lo veis en el 83, pero os voy a enseñar fotos más recientes, y en la Torre París 13, que fue una casa ocupada que se ocupó justamente por los artistas de la Galería Itinérance, que dio pie al proyecto oficial de Boulevard Paris 13, forma parte de esta cuestión de qué lugar dar al vandalismo, al vandalismo, o por lo menos a la práctica ilegal, la práctica no autorizada, en esta perspectiva. La cuestión de la transgresión vía los trenes, una artista del writing francés, Lady K, que sigue haciendo trenes. Pintar trenes forma parte de las cosas más tradicionales del graffiti. Genera la problemática, aquí una imagen quizá más difícil de digerir para muchos, los rayados de Valparaíso. Os hablaba de la cuestión de la transgresión del espacio de la ciudad, de una forma de entrar en relación con el público, con los habitantes de la ciudad, reivindicando un espacio que no ha sido autorizado, como los murales que os enseñaba en la película, o los murales mexicanos, o los murales en Chicago, en Filadelfia. Reivindicar una forma de interactuar con el espacio público que además se va a imponer a vuestra mirada, que lo queráis o no, que lo queramos o no, lo tenemos delante. Y en general suele ser el arte más denostado, el graffiti vándalo, es el que peor se vive, y os enseño esta imagen de Valparaíso, porque Valparaíso es una ciudad conocida por sus murales y su museo de arte a cielo abierto. Pero los rayados, como se llaman allá, es decir, los grafitis vándalos, no tienen la misma aceptación social ni política. ¿Por qué? En el fondo no deja de ser pintura en el espacio público. ¿Qué les pasa a los grafitis que nos ponen enfermos? ¿Qué ocurre en el público para que el grafiti amontonado, que tiene tendencia a funcionar así, por palimpsesto, una capa tras otra en el espacio público, qué ocurre que nos genera tal tensión? Un ejemplo quizá más reciente todavía es el del barrio de Exarquia en Atenas, que se ha convertido en un verdadero museo del graffiti vándalo
mundial. Aquí os he puesto, no sé si lo llegáis a ver, pero una imagen de alguien que ha escrito en castellano en este caos, en este pandemonium gráfico que es el barrio de Exarquia. ¿Qué ocurre cuando el mundo está cubierto de texto y de firmas y de presencias y de símbolos y de imágenes, como lo podéis ver en el interior de la casa, en el exterior, y hay miles de fotos posibles iguales? ¿Qué está ocurriendo? En estas paredes de Exarquia me interesó mucho ver que cohabitaban todas las formas que podríamos nombrar hoy las del arte en el espacio público, del arte urbano. Tenéis un mural reivindicativo que conmemora la muerte de una persona trans justo a la izquierda de la imagen. Tenéis graffiti a nivel humano que conocéis, que habéis visto más de una vez. Hay obras más complejas y, sobre todo, arriba de todo, que se asimilan al pichação brasileño. Hay aquí una forma muy variada, muchas formas de apropiación del espacio público que se han convertido en una forma de vivir en Atenas. Ya no genera tanta tensión como antes, entre otras cosas porque la municipalidad no tiene dinero para borrar, es lo que ocurre en Roma también, en la periferia romana, pero los habitantes se lo han apropiado y se ha convertido este barrio en una destinación turística para los fans de arte del mundo entero que vienen a Exarquia, que es un barrio popular y un barrio de residencia, no es un barrio lleno de museos y de ruinas griegas, y la gente viene expresamente para ver justamente esta superposición de capas y capas y capas de texto, de imágenes y de intervenciones artísticas. Requiere una educación del ojo un poco atípica. Estuve con una amiga que también trabaja en los museos no hace mucho y al principio me decía, ¿pero qué es este ruido visual? Y poco a poco se fue aclimatando y acabó viendo lo que podía verse o lo que puede ver una persona sin forzosamente tener un entrenamiento ni la información detallada de todo esto. Y volviendo un poco a este Boulevard París 13 y sobre todo a la cuestión del arte y el público en la manera de atraer turistas. ¿Es forzosamente el street art o el arte urbano demagógico? Os enseño una imagen de París, pero también una imagen de la ciudad en la que trabajo, Nancy, que está en el este de Francia y que ha intentado coger coger ese tren del arte popular. Y esta gran figura que tiene mucha complejidad, los nancéens y los habitantes de la ciudad no las tienen todas consigo. Hay gente que adora esta obra, hay gente que la odia, hay gente que ni siquiera se acuerda que existe. Es la obra de un artista del stencil francés, Jeff Aerosol, que es muy, muy conocido, y que fue ¿cómo se dice? Una obra que fue comisionada por la ciudad, porque la ciudad se lanzó en el 2013-2015, se lanzó en un programa de arte urbano, como justamente el barrio del París 13, que marcó un poco la tendencia. Y era una forma para la ciudad de Nancy, que tiene una imagen muy burguesa, tenía una imagen muy burguesa y la sigue teniendo, una forma de afirmarse como un lugar pop, moderno y joven, como suele ser siempre una forma de instrumentalizar políticamente el arte. En su día fue el arte contemporáneo, luego fue la fotografía, ahora es el arte urbano. Y se empezaron a ver crecer paredes medianeras con grandes obras murales. Toda referencia a lo que pasaba en París es puramente fortuita, claro. Nancy no es la única ciudad que ha vivido esto, hay muchísimas más ciudades en Francia que lo han vivido, en España también se ve cómo una alcaldía va a decidir rejuvenecer la imagen o dar una imagen de su pueblo, como lo decía el Time Out, esos pueblos que tienen más arte urbano que calles, una forma de crear una imagen turística, venir a vernos, tenemos un recorrido de arte urbano. Es el caso también de todas las obras que se le piden a Gier para que venga a hacer una intervención monumental en la ciudad. Gier, JR, que tuvo su momento reivindicativo y estuvo existiendo mucho durante el principio de los años 2010, haciendo obras por todo el mundo que tenían un contenido social, y
se ha emplazado su producto en cierta forma y se le requiere un poco como hay que tener un JR en su ciudad, como todo el mundo soñaría con tener un Banksy también en su ciudad. No os voy a enseñar a Banksy porque creo que os lo conocéis de memoria, o sea que no hace falta. Pero se convierte casi en un label, en una estampa de especial turismo, como quien tendría una valorización por la UNESCO o quien tuviera otro tipo de label internacional que valida ciudad gastronómica o estas cosas. Pues eso, ciudad de arte urbano. Podéis venir, es guay. Bueno, ¿vale? Filadelfia y muchas ciudades norteamericanas llevan ya mucho tiempo intentando esto, y Filadelfia, teniendo en cuenta la imagen de perdición urbana que tiene, ha invertido mucho estos últimos años en arte urbano justamente, y en color, y intentar darle un poco de vida a las ciudades que se están muriendo. Muchas veces, y lo podéis ver con las selecciones que hago, estamos hablando de decoración pura. Decoración que trae color y intenta traer un poco de vida en ciudades que ya no saben dónde están y que intentan dar una imagen de sí mismas muchísimo más luminosa. El caso de Valparaíso es un caso en sí apasionante que me podría estar días comentando, pero no lo voy a hacer. Y aquí soy un poco cruel porque yo misma invité a Ella y Peter, el dúo de artistas que ha hecho esta fachada. Les invité a Nancy porque tienen una práctica del sticker y del arte vándalo muy interesante. Me interesa muchísimo menos cuando hacen grandes murales monísimos de personajes súper encantadores y, bueno, en fin, que forman parte de una práctica turística de las ciudades. Venir a ver nuestro Ella y Peter. Bueno, ¿qué ocurre? ¿El arte es realmente, forzosamente inofensivo? ¿Qué le pasa? Porque empecé hablando de arte y educación y de arte y vandalismo y de graffiti y de mil cosas, y al final os estoy hablando de la edulcoración del arte, del muralismo y una cierta forma de mainstream cultural y mainstream estético. Es realmente una forma desesperada, no podemos ver las cosas de otra forma. Y es aquí donde voy a hacer un pequeño salto, una incursión histórica al pasado. Las imágenes son mucho menos sexys, porque cuando hablamos del Renacimiento, de la Edad Media, bueno, las fotos, pues no había muchas, ¿no? Lógicamente. Y o sea que las imágenes que tengo por enseñaros no son tan luminosas, pero quería hacer un paso atrás, no tanto para ensalzar el arte contemporáneo por comparación con el pasado ni relativizar, porque se suele hacer mucho, es una forma de legitimar el arte urbano, es hablar de su gran antigüedad y remontar hasta Altamira, remontar hasta los grafitis de Pompeya. No es lo que intento hacer. Lo que quiero hacer aquí, al hablaros de arte medieval y de arte renacentista, es intentar ver cómo el anacronismo puede permitirnos entender el arte de hoy, o sea, viajar con conceptos de hoy al pasado y volver a ver qué ocurre. Para interrogar sin parar siempre lo mismo, qué prácticas hay, cuándo, por qué, quién en el arte público, qué nos dice este arte de la noción misma de espacio público y de la cuestión de la autoría y de la autoridad y de la autorización, misma raíz. El street art, el arte urbano, lo que queráis llamar, la decoración del espacio público más o menos efímera, existe desde hace bastantes siglos. Esta imagen que tenéis aquí es de un decorado efímero para las bodas mediceas. Reencontramos estas actitudes artísticas en las que se les pide a los artistas que hagan la vida más bonita y que vengan a ensalzar el poder. Es una cosa muy común. Las entradas principescas existen desde hace muchos siglos, ya no existen tanto, pero tuvieron mucha realidad. Por ejemplo, reyes y condes y duques, el de Borgoña, por ejemplo, cuando entró en Brujas para su boda, todavía hay relaciones de las decoraciones efímeras que se crearon. Hay que imaginarse las ciudades de esas épocas del siglo XV, del siglo XVI, como sitios en los que los carnavales eran inmensos. El carnaval de Río a cada vez que un príncipe llegaba o que había una boda cualquiera. Estas fiestas del poder son inmensas y llegan hasta los autos de fe inquisitoriales. Un auto de fe es algo espectacular y los artistas van a dejarse la piel para que aquello sea absolutamente increíble, porque se está poniendo en escena el poder. Cuando os digo absolutamente increíble, esto, por ejemplo, es un falso barco que se paseaba por las calles de la ciudad. Aquí os enseño un detalle un poco truncado de lo que se llama las tapicerías de los Valois,
que están en los oficios en Florencia y que celebran los fastos de la corte de los Valois, reyes franceses, que montaron para la boda de Enrique III y Caterina de Médicis las magnificencias de Bayona, es decir, que en el río trajeron una falsa ballena que pretendieron estar cazando y se montaron una fiesta absolutamente gigantesca, acuática, con todo el reino alrededor, de forma completamente teatralizada. Intento explicaros estas cosas para que veáis que lo espectacular no es de hoy. No ha hecho falta tener un dron para hacer arte completamente espectacular y completamente loco. Cuesta de entender y de imaginarse, porque es verdad que son testimonios esencialmente librescos, los testimonios iconográficos no son muchos, y esta pobre ballena en un tapiz es un detalle de un tapiz, quizá no os parece lo suficientemente espectacular, pero hay que tener en cuenta que precisamente los artistas han tenido este rol de amenizar y ensalzar el poder desde hace mucho tiempo. Esta forma de hablar de turismo hoy no deja de ser una forma de perpetuar un cierto comportamiento del arte y del poder, del arte y de la política. Es una gran pregunta que me llevo haciendo muchos años y a la que no tengo todavía respuesta. ¿Tiene el arte la capacidad de legitimar la opresión, edulcorándola? ¿Hasta dónde llega la idea de que si queda bonito se soporta mejor? Porque tenemos muchísima tendencia nosotros, habitantes del siglo XXI, a creer que el arte es contestatario. Y pues quizá no todo, y no siempre, y no en todos los contextos. Muchas veces sirve al poder y no es una cosa del Renacimiento. Quizá hoy hay muchos murales que podemos ver así, como formas de ensalzar un cierto poder. En cualquier caso, esta pasión de celebrar bodas, bautizos y comuniones principescas toca a muchísima gente y a grandísimos artistas como Giorgio Vasari, sin ir más lejos, que es el gran autor de las vidas de los mejores pintores, escultores y arquitectos, un pilar de la historia del arte y de la historia a secas. Pues Vasari resulta que era el ordenador de las juergas oficiales de los Médicis, que pobrecito así lo sufría, que le habría gustado que le mantuvieran en la memoria más como el serio historiador que es, que como el decorador oficial de la casa medicea. Consiguió que la historia se acordara de él de las buenas formas gracias a su libro, pero hay que recordar también que en su práctica, él en su vida cotidiana se dedicaba a preparar decorados de cabalgatas. Cuesta de imaginárselo hoy. ¿Cómo ser serio en un contexto así? Es una preocupación actual de muchos artistas que vienen del graffiti, muchos artistas que vienen del mural. ¿Cómo hacer para que nos tomen en serio y que paren de pensar que solo dibujamos cositas monas? ¿Cómo hacer que nos consideren como artistas plenos y enteros? Y es un poco la gran pregunta del arte popular, ¿cómo conciliar impacto y profundidad? Y la gran pregunta que está un poco detrás de todo esto es cómo es el arte popular un arte de verdad, con todas las comillas que os podéis imaginar que estoy poniendo en esto. Quizá es un problema muy francés, porque en Francia es verdad que las categorías de las artes están todavía muy arraigadas en la forma de juzgar el arte contemporáneo, pero me parece que no es una problemática únicamente francesa. ¿Hasta dónde se puede tomar en serio el arte popular? Dice la historiadora aquí presente. Yo creo que se puede tomar en serio desde el momento en que uno se hace un poquito el esfuerzo de entender las cosas y de historicizar también, porque os hablaba de grafitis en metros y aquí os enseño unos pocos ejemplos de vandalismos históricos. Esta es una pared que está en San Pedro de Roma, en lo que se imaginaba era la tumba del apóstol, y los grafitis son del siglo III o IV. Un grafiti, ¿qué es un grafiti? La palabra está muy mal usada para hablar de lo que vemos en las paredes de nuestras ciudades, porque grafiti quiere decir lo que está grabado en la piedra, lo que está rascado en la piedra. Y eso es por eso que en general la gente que viene del ámbito del grafiti no le suele gustar, prefiere el término writing, caligrafía, porque es de lo que se trata, es una caligrafía. Aquí os enseño estas imágenes de San Pedro, pero también otras imágenes que hablan también de este vandalismo afirmativo. Se puede afirmar uno poniendo su nombre en la tumba del apóstol, supuesta tumba del apóstol en el siglo IV, para dejar una marca y marcar el espacio. Se puede mencionar
a la nueva religión. Aquí estáis viendo un graffiti de algún lansquenete que llegó al saqueo de Roma en el 1527 y que en las stanze de Rafael en el Vaticano se empleó a grabar el nombre de Lutero. O sea, imaginaros el gesto. Estás en el Vaticano y vas a poner el nombre del peor enemigo, porque es un acto político, un acto vandálico, claramente, pero un acto político. Estáis aquí en la disputa del Santo Sacramento, además. Me falta un trozo, bueno, no, se me ha saltado ahí un trozo de palabra. Es un gesto, claramente, no es el único, hay varios, pero esta era una imagen que me parecía particularmente interesante. Es una historiadora del siglo XVIII que ha trabajado mucho sobre estas cuestiones del graffiti en el Vaticano. Y aquí tenéis un ejemplo típico de lo que puede ser un acto vandálico no autorizado, pero que conlleva tanto una afirmación de sí mismo como una afirmación política, como un gesto de ruptura y de desecración. Luego tenéis también los grafitis que los artistas han dejado justamente en el Vaticano como forma de firmar al lado de gente a la que admiran. Y tenéis, entre otras personas que han ido a firmar encima de la consola de la chimenea de una de las habitaciones de Rafael, Nicolas Poussin, el gran pintor francés que vivió toda su vida en Roma, alrededor del cual muchísimos otros pintores han venido a grabar su nombre. Es un fenómeno que también se observa hoy en día en el graffiti, ir a firmar, ir a poner su nombre cerca del de alguien que es respetado en el ámbito, o recubrir los nombres. Y claro, los grafitis carcelarios, que son algo completamente común también en los monumentos. Si os acercáis a cualquier monumento, por ejemplo, aquí estáis en el castillo de Vincennes, en París, que lleva muchísimas inscripciones de este tipo. Os hablaba de urbanidad. Con todo esto, intentaba hablaros de qué es el hecho urbano, porque todas estas cuestiones de arte urbano y arte callejero, arte público, el arte y el público y la historia de este arte en el ámbito público, habla mucho de qué es una ciudad y qué es fabricar ciudad, qué es crear la situación de comunidad en la que se supone que vivimos las gentes que vivimos en ciudades. El arte acarrea este rol desde hace mucho tiempo, pero quizá es ahora, con la mediatización del arte urbano, que se plantea muchísimo más esta pregunta: ¿qué es hacer comunidad? Y justamente volví a Valparaíso porque ahí, en este arte urbano, uno de los criterios, os hablaba de la cuestión de estar autorizado o no estar autorizado. ¿Quién pide esa obra? ¿Quién la paga? ¿Está pagada? ¿No está pagada? ¿Es una obra regalo del artista? Porque muchísimas obras algunas de las que os he hablado, no todas, forman parte de esas obras que los artistas van a poner porque sí en la calle. Y hay una lógica anticapitalista inherente a todo esto, que es salir del mercado. Voy a la calle, lo pongo en la calle y lo dejo ahí para que lo recoja quien quiera. Y es una lógica del regalo que no se ve tanto en nuestras ciudades. No nos dan nada gratis, los anuncios no suelen estar ahí porque sí. Las ciudades en las que vivimos se supone que tienen que responder al flujo incesante, al movimiento incesante. No tenemos que pararnos, tenemos que ir de casa al trabajo, tenemos que ir a comprar y no se supone que tenemos que tener un uso del espacio público errático. Y justamente este tipo de arte llega para hacernos pararnos. Y en Valparaíso, justamente ese Museo de Arte al Cielo Abierto, que empezó en los años 90, empezó como forma de reivindicar una nueva imagen para la ciudad que tenía muy mala imagen en Chile, y invitando a artistas de la escena nacional e internacional a hacer murales para intentar embellecer una ciudad que se caía un poco a trozos, y se ha convertido en este museo al que se viene a visitar. Y os he puesto aquí un representante de Matilde Pérez, uno de los murales de Matilde Pérez, que fue una gran artista cinética. Se formó con Vasarely en París y luego volvió a Chile y se prestó a este juego. Rápidamente se dio cuenta del interés que podía haber en hacer arte para todos en la calle. Otras obras más recientes, Inti, y perdón por los píxeles de la imagen, pero es uno de los murales más enormes que se pueden ver todavía hoy en Valparaíso. Un artista local
que pone mucho en evidencia la cuestión del punto de vista, porque os lo decía, es un regalo, está aquí en la calle para que podamos descubrirlo desde puntos de vista a veces increíbles, porque Valparaíso es una ciudad construida sobre cerros y a veces no se ve al pie del mural, pero hay que subirse a uno de esos ascensores y se apercibe la ciudad de totalmente otra forma. O ir a sitios como los debajo de los túneles, debajo de las vías del tren, en las que no son sitios en los que uno va a pasar tiempo, pues justamente ahí es donde el artista va a intervenir. La imagen que os había enseñado, que me servía un poco de imagen de llamada, es una obra efímera, porque la cuestión, ¿quién pide la obra? ¿Quién la paga? ¿Quién la regala? ¿Quién la tiene que ver? Y sobre todo, ¿cuánto dura? Porque muchas de estas inscripciones, las de Lutero, las de la tumba de San Pedro o los grafitis de Lady K, muchas de estas inscripciones se hacen con la idea de que no durarán o que durarán lo que duren. Y a veces duran mucho, unos cuantos siglos para los grafitis de San Pedro o los de las Estanze, un poquito menos para los grafitis de Lady Pink, porque muchos de los trenes de Nueva York han sido limpiados desde entonces. Pero también hay obras que ya saben qué fecha de caducidad tienen. Esta obra de Aletella, que se llamaba Por amor, Pagamur, fue una pintura en el suelo en la piazza del Centro Pompidou, en París, y se sabía que iba a durar un fin de semana, porque una vez que se había hecho, se hizo una fiesta encima, que es la foto que veis aquí, y luego se borró. O sea, ya era una obra que venía con su fecha de caducidad integrada. Otras, como los grafitis de Lady K, os hablaba de ella con trenes, pero Lady K es alguien muy prolífico y enseguida no para de pintar, no para, solo para cuando duerme. Y como mucha gente del mundo del graffiti, hay un gesto muy obsesivo y sobre todo un gesto con mucha urgencia, porque se sabe dónde se pone el graffiti, pero no se sabe cuánto va a durar. O sea que hay que multiplicar el gesto precisamente para que pueda llegar a más gente. Pero luego resulta que algunos de estos grafitis sobreviven en las fotos. Eso también es una de las grandes cuestiones del arte urbano hoy, la relación que tiene con las redes sociales y la relación que puede llegar a tener con la documentación. Hay veces que, no sé si os interesan estas cuestiones, ya habéis estado mirando ya en Internet lo que podéis encontrar, pero es muy curioso ver a veces cosas totalmente decorreladas del ámbito urbano en las que han sido creadas y que se convierten en imágenes. Cosa que es un poco frustrante cuando hablamos de un arte contextual. El caso del graffiti, en este caso el graffiti de Lady K, hay una cuestión contextual porque es dónde puedo ir a poner un graffiti. Y el graffiti, en general, el contexto, lo único que le importa es dónde puede verse bien y dónde no me van a pillar. En el muralismo quizá entran otras consideraciones, como os lo enseñaba con los murales de Inti o de Matilde Pérez, que entonces... ¿Qué pasa cuando se enseña una foto en Instagram? ¿Qué ocurre cuando estamos viendo lo que os estoy enseñando yo ahora, completamente descontextualizado? La obra ha perdido un poco de su valor. Por eso os enseño este collage que duró lo justo, porque la brigada de limpieza del Vaticano vino al día siguiente, pero la obra sigue viva en Internet. ¿Qué es una obra que nadie vio casi en el día D, pero que todo el mundo conoce porque se ha visto en las redes sociales? Es la misma cuestión que se plantea con las obras de Banksy. ¿Qué existencia física tiene una obra que ahora solo es ceros y unos, que ya no se puede ver físicamente, ya no podemos entrar en relación con ella? ¿Existe, no existe? ¿De qué estamos hablando? Y claro, la cuestión del nacido para morir, como me gusta llamarlo, está obvia en todo lo que son las pintadas políticas, los stencils, en mil y una reivindicaciones. Ya se sabe que está destinado a desaparecer. Los stencils anónimos, como veis aquí, o los poemas de una artista, Petit Poisson, que desaparecen enseguida. La frase me gusta: en el reino de los ciegos eres realmente el rey de los gilipollas. Son pequeñas frases que existen mucho por París, ha empezado a pintar fuera de París también y desaparecen con la meteorología y el otoño y el tiempo horrible que suele hacer en el norte del Loira. Pero claro, ya el artista ya lo sabe, o sea que lo pone ahí y quizá lo fotografía, quizá no lo fotografía, pero forma parte del juego.
Los poemas del dúo Melata, que me parece que han venido a pegar aquí en Madrid, ¿no? En Barcelona mucho. También hay un lado bastante efímero, reciclaje, poema, igual va a desaparecer. Luego estoy muy sorprendida de ver que algunos duran y duran y duran y duran. ¿Qué hace que algo que está pensado como una hoja de té que va al agua siga durando? Es uno de los grandes misterios. Algunas personas los protegen, otras no. Las obras de Madame, por ejemplo, que son collages de papel, ya se sabe que aquello va a desaparecer. No va a durar mucho. Es una artista con la que hemos estado trabajando también en Nancy para precisamente intentar explorar qué puede ser una obra que dure y no solo una obra con fecha de caducidad. Y claro, lo que más tiene su fecha de caducidad es cuanto más vándalo se es, más en principio se va a morir rápido, porque la limpieza y la repintada por encima debería intervenir, pero es justamente lo que no le ocurre al pichação en Brasil. El pichação es esta forma de caligrafía muy puntiaguda que aquí no está precisamente de la forma más representativa porque se empezó a ver internacionalmente en Internet estas formas de graffiti, porque los pichadores suben por las fachadas a manos libres, sin cuerdas, sin nada, es una locura absoluta, y suben cada vez más alto, cada vez más alto, cada vez más alto, y al final los edificios de Sao Paulo, donde nació el movimiento, acaban con escrituras laterales. Ha empezado a llegar a Europa de una forma también muy arriesgada, porque forma parte del ejercicio. Se trata de ir a pintar más lejos sin ningún tipo de protección, o sea que mejor no saber quién se ha matado haciendo estas cosas. Pero aquí me interesaba justamente esta fotografía de restos de pichação con un resto de intervención de Os Gemeos, un dúo de dos hermanos brasileños que en su momento fueron unos muralistas muy conocidos por toda Europa y que pusieron 1000 obras por todas partes. Y es ese personaje amarillo que veis ahí. Y lo que me llamaba la atención es justamente eso, que se parte de la base que este arte ha nacido para morir, pero al final dura y dura. ¿Por qué? Porque no hay dinero para limpiar, quizá, pero también porque al final la gente no tiene ganas de limpiarlo. Y es un poco lo que intento traer a la pequeña ciudad en la que trabajo, en la que os estoy haciendo la promoción, claramente, para que vengáis a verlo in situ y me digáis qué opináis. He intentado transformar lo que era al principio una forma de demagogia política, he intentado transformarlo en un programa artístico, sabiendo que desde el momento en que la comisaria es una conservadora de museo, pues forzosamente ahí hay algo que no va a poder dejar entrar el vandalismo, la ilegalidad, una cierta forma de arte oficial, y hay que asumirlo. Y es una conversación que intento tener con los artistas y que hay que saberlo. No le vamos a pedir a cualquiera, no le vamos a pedir a la gente que haga lo que no hace, lo que no practica. No voy a ir a llamar a un vándalo para que haga obra oficial. No tiene sentido. ¿Qué ocurre entonces? Prolongando un poco las intervenciones que empezaron en el 2015, cada año estamos pidiéndoles a artistas que intervengan en la ciudad, intentando que no se trate solo de murales, porque le tengo un poco de tirria a las paredes medianeras, me parece excesivamente repetitivo, que no se trate solo de murales, que no sean solo hombres, que no sean solo personas blancas, que sean formas diferentes, que trabajemos con artistas de la ciudad, pero también artistas de la región y también artistas europeos y de más allá. Bueno, intentando construir una programación cultural. Vamos poquito a poquito, no estamos tan forrados como nos gustaría algunas y vamos haciendo las cosas a nuestro ritmo, pero bueno, de momento ya hemos empezado, ya tenemos un par de obras, por ejemplo, esta que os enseño aquí. A la derecha la veis en un antiguo edificio industrial que está en plena reconversión. Es un vitral de tela reciclada de una artista que se llama Cogali, que es francesa y que concibió esta obra in situ para este lugar que está transformándose. La intención es que el arte que pidamos a los artistas, que paguemos con dinero público, sirva para que los habitantes piensen su ciudad y la vean evolucionar y la puedan criticar si necesario. Esta obra que inauguramos el año pasado, vamos a inaugurar el tercer Collective Hug, porque hay 3 piezas de colores diferentes en la ciudad. Es una obra de un artista inglés, Alex Shinek, en el mismo sitio al que veis que le tengo muchas ganas, porque es un edificio industrial maravilloso que está cambiando y es un sitio histórico del graffiti en Nancy.
y me parecía muy importante que los artistas de diferentes ciudades pudieran entrar en diálogo con los artistas que siguen vandalizando el sitio, y de momento parece que está funcionando. Uno de los criterios de aceptación de una obra comisionada públicamente es que no la recubran los tags y los grafitis vándalos. Si no te la recubren es que, en cierta forma, está aceptada. Esto también forma parte de las iniciativas que estamos intentando llevar. Las bocas de alcantarilla son una de las obsesiones de la gente del graffiti, porque son uno de los elementos del paisaje urbano más icónicos. Y cuánta gente ha puesto pintura encima y se ha hecho camisetas, o cuánta gente sueña con esto. Y justamente resulta que al lado de Nancy, en Pont-à-Mousson, es donde se producen las bocas de alcantarilla en la mitad del país. Y a la gente de la siderurgia le interesó trabajar con artistas. Esta fue la primera iniciativa que hicimos hace 2 años con Alex Swan. Este año con Aletella, de la que os he enseñado la obra Pagamur, estamos construyendo la peregrinación hacia el futuro con tapas de alcantarilla, que os invito a venir a descubrir el 6 de abril. Aunque llueva, iremos de peregrinación hacia el futuro. O sea que venir con un paraguas, un chubasquero. Pero forma parte de estas cosas que intentamos construir con los artistas, con la comunidad artística, para la gente, para que su ciudad se decore, efectivamente, porque no hay para nada una crítica o un asco que tenerle a la decoración, no creo que sea derogar para nada, pero una decoración que sea consciente de su ámbito y que sea consciente de su ámbito humano, de lo público, y de su ámbito arquitectónico, lo urbano, un arte que realmente esté en relación con la comunidad y que intente ser un arte en el que podamos entrar por 1001 vieses y, entre otras cosas, la belleza de todo esto. Os habréis dado cuenta que he escogido las 3 obras azules. No tengo una obsesión por lo azul, pero me he dado cuenta que de repente teníamos aquí una recurrencia. Lo que no quita que siga el arte vándalo, ya sea la poesía que va apareciendo en alguna que otra vitrina, o estos collages que me han hecho mucha gracia y todavía no sé quién los hace. Aquí veis a la ministra de la Cultura actual de Francia, Rachida Dati, y aquí al gobierno en pleno, a las personas importantes del gobierno francés. La persona que hace estos collages, no sé quién es todavía, lleva unos cuantos meses. No, si es una ciudad chiquitita, somos, si nos cuentan a todos y a toda la periferia, somos 250.000, o sea que no voy a tardar en saber quién es, pero me gusta mucho la idea de que hay alguien nuevo en el paisaje que está haciendo collage figurativo, además en un espacio muy interesante para nosotros, porque ahí veis el personaje que está encima de los 4 de la foto blanca, es un collage de Jeff Aerosol, un collage vándalo, del mismo que hizo este gran personaje, Stanislas. Un collage vándalo que cohabita con grafitis vándalos también, pero que nadie ha arrancado, nadie ha quitado y que al finalmente forma parte de esas obras que están en el paisaje desde hace mucho tiempo y que han convertido esta pared de un transformador eléctrico en una especie de muro de expresión en el que la gente va y viene a recubrir. Y yo sé que cuando paso para ir a la compra, paso por aquí delante y me suele gustar mucho ver quién está interviniendo. Y esta intervención lleva ya varias semanas, no se ha movido. O sea que estoy muy en curiosidad, perdón, esto es un catalanismo, estoy muy interesada en saber quién lleva esta iniciativa y esta forma de regalar un comentario político divertido, bastante tierno también. Llamar al gobierno payasetes, bueno, se podrían decir cosas más feas. Y me parece una forma realmente hacernos sonreír, hacernos pararnos en la ciudad, aunque sea a veces para decir, pero qué horror. Ya es en sí una forma de cambiar nuestra forma de interactuar con el espacio público. Creo modestamente que los artistas tienen mucho que contarnos de la ciudad como la vivimos y cómo podríamos vivirla de otra forma que no sea en el consumo y el ruido de la propiedad privada, porque justamente la cuestión de arte público y urbano, lo que se plantea y se vuelve a replantear es esta relación a lo público. El espacio de nuestras ciudades está definido por leyes que protegen la propiedad privada, pero ¿qué ocurre en un espacio común?
el arte urbano, el arte público, lo llamemos como lo llamemos, veamos dentro lo que veamos, porque podríamos estarnos días discutiendo de qué consideramos y qué no, pero el arte que podemos ver en nuestras calles replantea la cuestión de lo común. ¿Qué es un espacio en común? ¿Qué podemos hacer con él? ¿Cómo lo podemos negociar? Y es ahí donde me parece que vale la pena que nos planteemos todas estas cuestiones más allá de las relaciones económicas con galerías y otras grandes iniciativas. Gracias por vuestra atención. Vamos a buscar quién es, ¿verdad que sí? ¿Tenéis alguna pregunta? Críticas. Adelante. Buenas tardes. No es crítica ni tampoco pregunta lo que te voy a plantear. No. Primero, darte las gracias porque tu conferencia me ha parecido muy interesante y ya verás por qué. Y además, no solamente tu conferencia, sino lo que estás haciendo en Nancy, en el museo y el tipo de enfoque que le has dado al tema del arte urbano. Me explico. Soy fotógrafo. Y además de ser fotógrafo, soy urbanista, soy abogado urbanista. Entonces, el espacio urbano siempre me ha interesado. Yo no sé si me interesa por mi profesión o acabé en esta profesión porque era un tema que ya me interesaba, porque me interesaba la arquitectura, me interesaba la historia del arte y hago fotografías desde los 14 años. Entonces, mi última exposición, no es que me quiera hacer propaganda, pero es que coincide, y por eso me llamó mucho la atención en la convocatoria de esta conferencia, mi última exposición ha sido sobre arte urbano. He intentado, a mi manera, reivindicar el graffiti vándalo, aunque también hay alguna foto en la exposición de murales, pero fundamentalmente es graffiti urbano. He intentado reivindicarlo con fotografías en las que he insertado citas de filósofos, de artistas, de críticos de arte, pues desde Safo y Platón hasta Carlos Marx y Adorno. Intentando que el espectador que viese una fotografía de un graffiti, la mayor parte de las veces vándalo, que podría producirle un rechazo, se encontrase con una reflexión en la que le hacía pensar por qué esa imagen no podía estar en un museo. ¿Por qué reivindicamos grafitis, porque no dejan de ser grafitis, como los de la Cueva de Altamira, y miramos con malos ojos el arte teóricamente vandálico que ocupa los espacios públicos en nuestras ciudades? ¿Y por qué no reivindicamos ese arte aparentemente vandálico como alternativa a la agresiva publicidad que cada día se nos mete más en los ojos, marquesinas de autobuses, anuncios luminosos por todas partes? Entonces, ha sido una feliz coincidencia que tú des esta conferencia porque me siento un poco reconfortado en mi pequeño intento de reivindicar ese arte urbano espontáneo y vandálico, no financiado, no patrocinado, como una expresión espontánea de habitantes de la ciudad que reivindican ese espacio, aunque sea con el grafismo de una palabra, ¿no? Y que además, que es una de las reflexiones que yo hago en la presentación de la exposición, sabiendo que eso puede desaparecer en cualquier momento. No tienen ninguna pretensión de atemporalidad ni de permanencia. Saben que la brigada de limpieza o que alguien que va a venir después, como si fuese un palimpsesto, va a pintar sobre lo que él ha pintado. Entonces, yo creo que la gente que ha visto esta exposición en una ciudad pequeña de España, Reynosa, te sonará, pues parece que ha quedado bastante, se le ha interesado bastante la comparación de esos grafitis que en principio les chocaban con las reflexiones filosóficas y de artistas que yo he insertado en cada una de las fotos. Me ha parecido que tu conferencia venía a reivindicar un poco mi esfuerzo y me alegro mucho de haber asistido a esta conferencia. Gracias. Y he aprendido mucho de ella. Muchas gracias. La cuestión para mí es el vandalismo, el grafiti vándalo espontáneo no es. Está estudiadísimo. O sea, cuando uno va a escribir a la calle no lo hace así. O
son años de entrenamiento. Por eso preguntaba si alguien ha cogido una bomba de aerosol, porque bueno, yo hago unos desastres cuando cojo eso, incluso cuando intento hacer un pochoir o un stencil, es una catástrofe ambulante. Incluso con un Posca, con un rotulador, me quedan unas cosas que dices, bueno, en fin. Por eso animo a todo el mundo a intentar hacer esto en el comedor de casa, a ver qué pasa, para que entendáis un poco la catástrofe nuclear que puede ser y lo que requiere de técnica y de capacidad a poner su cuerpo en prueba también, pintar rápido, muchas veces a oscuras, a escondidas, dispuesto a salir por patas en cuanto se puede, con un objeto que es el spray aerosol. O sea que, ¿espontáneo? No. No lleva, no hay un patrocinio detrás, sí. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas Tardes. Nada, muchas gracias por la conferencia. Y yo te quería preguntar, a ver si he entendido bien, entiendo que eres directora del Museo de Bellas Artes de Nancy y que ahora, bueno, desde hace unos años estás comisariando este programa de intervenciones artísticas, ¿no?, en el espacio público de la ciudad. Y no sé si tiene relación, si vienen de la mano, o no, sí, o cómo se articula esta relación. No sé el gesto iconoclasta es juntarlos. Porque intentar salvar los muebles, como se dice en francés, intentar salvar la situación de la ciudad para que no nos impongan murales que los haya decidido el concejal de Cultura, que lo quiero mucho, pero bueno, no sé, oye, que es profesor de Historia y Geografía, que vale, pero tía, cada cual su trabajo, ¿no? Eso es una de las cosas que me parecían importantes, pero lo que me parece más importante todavía es qué puede hacer el museo por este arte, para qué puede servir el museo para esto. Y una de mis guerras personales desde hace años y desde que estoy en Nancy es justamente reivindicar el museo como un lugar de refugio y de formación para los artistas. O sea que los artistas que trabajan en la calle también pueden encontrar algo en el museo. Y de hecho es lo que estamos haciendo. Desde hace 5 años uno de los primeros invitados fue Ariz, que es un muralista catalán que ahora pinta mucho en el taller, lleva mucho tiempo pintando en el taller, y fue mi primer invitado porque le dije, todo este trabajo de taller que tienes no lo podemos ver, no lo ve nadie, lo tienes que enseñar en el museo. Estaba angustiadísimo porque dice, ¿qué hago yo en un museo, Dios mío? Pero es el lugar, él es muralista, conocido muralista, pero tiene un trabajo de taller que no se ve. Enseñemos ese trabajo, el museo está ahí para eso. El trabajo que estamos haciendo con Aletella también es ese. Ella trabaja por el suelo, hace cosas efímeras, pero también pinta y tiene una práctica personal. El museo está ahí también para dejar ese espacio. Yo lo veo un poco como un safe space, un sitio seguro para que no haga falta salir corriendo porque viene la policía. Por eso digo que la cuestión de la ilegalidad de las obras hay que plantearla en algún momento. Y el museo está ahí para dar un espacio de expresión diferente, no para enseñar grafitis enmarcados. Esto es el horror absoluto, en mi opinión, porque claro, cuando una obra es contextual, trabaja con el espacio urbano, trabaja con lo público, con la sorpresa, con la ilegalidad, ¿qué sentido tiene recortarla y ponerla en una pared blanca de museo? Ninguno. Pero todos los artistas que trabajan estas cuestiones tienen una práctica muy diversificada. Es muy poco común que la gente, como lo decía, el graffiti es de todo menos espontáneo. Lady K, por ejemplo, ella pinta en la calle, ha hecho algunos cuadros para venderlos porque forma parte de las formas de ganarse la vida, pero tiene una práctica caligráfica exclusiva. Y más de una vez la pregunta se hace pero ¿y cuándo buscas, cuándo investigas? En libretas. No querrías, de momento no me ha llegado a convencer todavía, pero digo, ¿no querrías investigar aquí en directo para que veamos cómo va esto? De momento me ha dicho que no, pero hay otros artistas que sí que se han prestado al juego. Una muralista sudafricana, Faith 47, que estuvo expuesta el año pasado en el museo y que enseñó sus dibujos, justamente cosas que no puede enseñar. En el 2025 vamos a hablar de la historia del graffiti
francés, en los primeros años de la historia del graffiti francés, a través de vestigios. O sea, es una exposición de arqueología, en cierta forma. Y el museo ahí tiene, creo yo, algo realmente que aportar como lugar de experimentación, como laboratorio seguro y tranquilo, en el que, además, entrar en contacto con otras temporalidades y otros públicos también, porque la gente no mira igual en el museo como cuando estamos en la calle. Modestamente es lo que intentamos hacer. De momento nos hemos enfadado con alguno, con otros no, porque bueno, es complicado siempre, gente que está acostumbrada a hacer las cosas de una cierta forma, las obligaciones y las rigideces de la institución son complejas de entender, cosa que entiendo, porque a mí también me cuesta a veces entenderlas, pero hay ahí algo, una especie de comunicación intersiglos, que es lo que intentaba explicaros un poco, que hay ahí una especie de comunidad, del anillo casi, entre artistas de tiempos y ámbitos variados en las que todo el mundo puede aprender de todo el mundo. No sé si contesto a la pregunta. Si es que tenéis que venir a ver por vosotros mismos. Sí, hola Susana, un millón de gracias por tu charla. Yo quería felicitarte, bueno, yo soy arquitecta urbanista, trabajo en temas de paisaje urbano. Y quería felicitarte sobre todo por el enfoque de tu programación. Para mí la frase clave ha sido que el programa está diseñado para pensar la ciudad y para hacer consciente pues al ciudadano de su lugar, ¿no? Del lugar donde vive. Porque es verdad que salvo ejemplos que los hay de murales urbanos. Por ejemplo, yo visité hace unos años algunos en barrios de la periferia de Nápoles, que seguramente conoces, donde los murales, a pesar de que están dibujados o pintados en las medianeras estas que no te gustan, es verdad que hay un sentido de lo colectivo muy interesante y cada uno de los murales es la consecuencia de un pensamiento urbano y colectivo, ¿no? Pero es verdad que últimamente, y yo en España lo he detectado y bueno, incluso he participado en alguno de ellos, el mural se está utilizando con un sentido de regeneración urbana. Pero me parece mentira. Quiero decir, no es que me parezca mentira, sino que me parece hipócrita de alguna manera, porque al final, pues sí, estos barrios se convierten en muchos casos temporalmente en recorridos de visitas, pero la mejora del barrio es inexistente, ¿no? Más allá de que a lo mejor en un momento dado los bares pues, reciben a más consumidores, ¿no? Y de hecho hay una ciudad en España, Estepona, que hace un festival anual de murales, elige murales de zonas de la periferia en teoría deterioradas, se realiza el mural y ahí se termina, ¿no? O sea, no hay ninguna conexión con la ciudad. Por eso, cuando has hablado de pensar la ciudad y has mostrado lugares que tienen un significado y que se resignifican a través del arte o que se incorporan, digamos, a la cultura de la ciudad como construcción colectiva, me parece bueno, pues muy digno de destacar, ¿no? de tu programa. O sea que felicidades. Luego es muy divertido porque yo llevo 5 años en Nancy y la ciudad la conozco como una nueva, sigo siendo la novata. Y por eso se meten mucho conmigo los artistas locales, porque dicen, pero ¿tú qué sabes de esto? Cuéntamelo. ¿Tú qué sabes? Cuéntamelo. Y es algo que muchas veces, desde un punto de vista de alguien que no conoce el lugar, ves cosas que no ven los locales. Eres la vista del turista, la mirada del que llega y que de repente ve cosas donde los demás no las ven. O que los demás ven otras que tú no has visto. Y suele ser algo bastante interesante justamente de invitar artistas de la ciudad con artistas de la ciudad de al lado o artistas de la ciudad un poquito más lejos. Además, entre Nancy y Metz hay una historia, las dos ciudades vecinas hay una historia de rivalidades un poco compleja y es bastante divertido invitar a los vecinos a ver qué pasa. De momento no hemos llegado todavía del todo, pero a ver. Hola, buenas tardes. Hola. Quería preguntarle, a mí que me gusta mucho el tema de las galerías, sí que he visto varios murales como recortados y puestos en galerías a la venta. Normalmente no sé cómo lo hacen, qué trozo recortan, no sé cómo lo hacen, pero el caso es que están expuestos en galería.
En Madrid, por ejemplo, nos encontramos en varios casos en la zona de Lavapiés. Hay varias galerías con este tipo de oferta. Quería preguntarle qué opinión le merece esto. Todo depende de en qué bolsillo llega el dinero. Porque no es el hecho de vender obras de arte, no me parece para nada reprobable. Los artistas tienen que comer también, es lo que les suelo decir a los concejales. Hay que pagar a la gente. Y por eso el hecho de llegar a ser un artista oficial a veces es una forma de ganarse la vida también. La cuestión de recortar murales, si los autores están de acuerdo y al final el dinero llega a sus bolsillos, pues oye, estupendo. Pero es un poco la cuestión de lo que ha pasado con un montón de stencils de Banksy, que la gente los arranca, bueno, y se monta ahí una especulación tremenda. Y es un poco angustiante la fuerza que puede tener de recuperación el segundo mercado del arte. Y es un poco asustante. Luego, a mí me parece un gesto curioso. Pero bueno, el Museo Nacional de Arte de Cataluña está lleno de murales arrancados a las paredes de las iglesias románicas del Pirineo. ¿Qué relación se tiene con un arte que tiene un contexto y que ya no lo tiene? Un museo es una colección de obras descontextualizadas. Cuando estoy de mal humor y que me enfado con mi propio museo, digo que es una colección de mariposas puestas en un corcho, porque en el fondo todas estas obras han salido de su continuo vital, ya no están en el palacio, ni en la iglesia, ni en el sitio al que pertenecen. ¿Qué relación se puede tener con la descontextualización del arte? Se puede ser crítico, pero bueno, yo suelo considerar que si la pasta llega donde tiene que llegar, algo hemos ganado. ¿Ves? A ser un desastre, ¿no? Menos mal. Que conste, no siempre llueve. No soy yo sola, ¿eh? No soy para nada yo sola. ¿Ves? La cuestión de lo colectivo tiene bastante importancia en estas materias. Pero me parece que había una pregunta por ahí detrás. Sí, hola. Me llamo Jumana, soy de Beirut y me hizo mucha ilusión ver el graffiti. Y creo que también en tu selección, porque has puesto muchos artistas, ¿no? Y has elegido muchas ciudades diferentes que creo que es súper importante, ¿no? En el rol de curator, a quién das la voz y a quién no, ¿no? Que es también parte del discurso. Y tenía curiosidad para ver si pensamos en los artistas, los street artists, si has tenido alguna posibilidad de ver también su evolución, ¿no? Porque yo sé también que hay mucho dentro de la cultura, no es lo mismo, dependiendo de tu nivel, puedes tener acceso a real estate más bonito, ¿no? Dentro de la pared, también, no sé. Entonces, un poco desde tu perspectiva, porque ya llevas 5 años y más explorando, ¿cómo ves la evolución y la importancia de documentar para el mismo artista y para su público esta evolución? 5 años no son nada y son mucho en una carrera artística. Os hablaba de Ariz y es verdad que hay una relación ahí. Bueno, vive en Cardedeu, al lado de Barcelona, mi familia está en Barcelona, un trozo está aquí también. Pero hay algo ahí también importante y le expuse en el 2019 y ya le he dicho, en el 2029 hacemos los 10 años, ¿no? Porque voy viendo su trabajo y voy volviendo y es algo que me parece ser, es lo que me enseñaron ciertas personas importantes en mi formación, que el trabajo artístico siempre está en marcha y que cuando se para el cursor en un momento para enseñar un cierto estado, es solo un cierto estado de la investigación y es muy difícil tener atención para el trabajo de todo el mundo. Por ejemplo, hay artistas a los que voy a invitar que no voy a poder seguir en detalle, voy a seguir informándome de lo que hacen, claro que sí, pero las relaciones más estrechas que he ligado en estos últimos años
con Octavi, por ejemplo, con Ariz o con Aletella, con la que estoy trabajando mucho, me doy cuenta que en el fondo los comisarios, los curators, tampoco puedes seguir a 500 personas. Al final acabas acompañando a 5, 6, 7 personas y ya es mucho. Por eso sé que de momento estoy ahí dándolo todo por un montón de gente, pero, entre otras cosas, a la pequeña escena artística de Nancy también. Para eso estoy. A mí me pagan para que acompañe y escuche y ayude a los artistas que están ahí. Y puede ser sencillamente lecturas de portafolio, y no tiene por qué ser sencillamente arte urbano, es todo el mundo que hace algo, la gente del teatro. Trabajábamos este fin de semana, hay un pequeño festival feminista y yo me rompo los cuernos para que la gente del mundo del espectáculo entienda que las obras de arte pueden servirles para escribir. Y más o menos lo estamos llevando por ahí, la gente del circo, los marionetistas, y eso forma parte de mi papel, pero luego en la cuestión del seguimiento, y ahí donde creo que yo puedo ser más útil, sí, serán pocas personas, porque no daré para más. A ver, debe estar el Octavi oyéndome, el Aris, porque ya se lo he prometido 2029, me tengo que quedar hasta el 2029, no, sí, que no me echen. A ver, porque si no, le hemos liado. Se jorobó el programa. Muchas gracias por esta interesantísima presentación y vamos, muy bonita la ciudad de Nancy. Parece que tengo que volver después de... Nancy, the place to be. Tendría que haber hecho una camiseta o algo. Sí, no, me gustó mucho cuando la visité, pero hace mucho tiempo, así que parece que ahora hay hay motivos para volver a visitarla. Entonces, mi pregunta es para la responsable de un museo, y es acerca de la palabra que ha surgido de descontextualización de la obra de arte. Y quería preguntar que a mí lo que me parece no es que estén descontextualizadas, sino que tienen un nuevo contexto, que es lo que refleja nuestra manera de ver el arte, o la manera que ha habido de ver el arte, que era, bueno, pues desde los gabinetes de curiosidades hasta el cubo blanco. Entonces, vamos, la combinación que hay de este arte de la calle, o esto que se ha presentado y que lo has criticado, ¿no? Que el arte de la calle, este arte de graffiti, aparezca luego en las salas del museo descontextualizado, es una palabra difícil de... Pues al contrario, a mí me parece algo como muy interesante y muy sugestivo, ¿no? Porque se mezclan dos formas de comprender el arte que son, no sé si complementarias u opuestas, pero al menos sugestivas, y que tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Entonces quería saber, como responsable del museo, como museística, ¿cómo ves tú esta idea del contexto de la obra de arte? Por eso decía que en los días en que estoy enfadada veo al museo como una colección de coleópteros en un corcho. Y me cuesta, porque es verdad que yo las obras de arte, a fuerza de vivir con ellas, acabo viéndolas, bueno, igual estoy un poco loca, pero me hablan, o sea, oigo el tiempo, y es lo que me parece poderoso en un museo, es esta fusión de temporalidades, voces y manos que han pasado por ahí, que el museo lo único que conserva son vestigios, no deja de ser... Un museo de Bellas Artes es quizá más hipócrita que un museo de arqueología. El museo de arqueología no se esconde de tener objetos que son vestigios. Un museo de Bellas Artes todavía dice que están vivos. Estos son los días en que estoy realmente enfadada. Luego, es verdad que cuando veo a artistas vivos que vienen e interactúan con artistas muertos, pienso, vale, para eso sirve la descontextualización del arte, es para hacerle atravesar contextos. Y la recontextualización hay que hacerla, creo yo, con un poco de conciencia, porque muchas veces lo que ha pasado en muchas de las exposiciones de arte urbano que ha habido, históricas, en los años 2000, por ejemplo, en París, en la Fundación Cartier hubo una exposición que se llamaba Né dans la rue, nacido en la calle, y se sigue hablando mucho de esto, de qué es esto de exponer, de coger un trozo de la calle y ponerla dentro. A veces puede ser realmente muy pertinente, otras veces puede ser muy artificial. Y toda la cuestión es esa, es intentar hablarlo. Por eso estamos arrancándonos los pelos con la exposición del 2025, porque hablar de graffiti y de historia del graffiti dentro de un museo, bueno, ¿cómo lo hacemos? Los dos comisarios son artistas, son writers, y hay ahí una conversación que la llevamos hace 3 años que estamos hablando de esto. ¿Qué es recontextualizar en un museo? ¿El museo asesina o permite pasar? Y según el día que tengan ellos, también
hay que estar un poco de buen humor todos, porque si no al final, y justamente hablando de estos mal humores que pueden generar los museos, una de las presentaciones que vamos a hacer ahora en el mes de junio, la inauguramos el 28 de junio en las colecciones, es ¿hay que quemar los museos? Una pregunta que nos hacemos con mi compañera conservadora. Igual no servimos para nada y hay que quitarnos de en medio y pasar a otra cosa. Bueno, teniendo en cuenta que es nuestro trabajo, algo nos creemos que podemos hacer, porque si no nos hemos quedado sin curro. Pero la cuestión de la recontextualización me parece crucial y difícil y no tengo una única respuesta. Lo intentamos todos los días haciendo mil cosas, invitando a mucha gente de diferentes ámbitos y de diferentes disciplinas y a los vivos que hablen a los muertos y a los muertos que hagan ouijas con los vivos para realmente darle un poco de sentido a estos objetos juntos, porque no deja de ser muy extraño esto de este culto al arte que tenemos en Occidente. Es una cosa muy rara. Eso es, cuando se habla hay una colección de arte asiático en el museo en Nancy, y me llama siempre muchísimo la atención la diferencia de estatuto que hay entre un objeto, entre el arte japonés y el arte francés. No es para nada la misma forma de entrar en contacto con la forma y con la estética. Y muchas veces pienso, nuestra forma occidental es mortífera, lo asesinamos todo. Por eso estoy en un periodo un poco de... No estoy muy convencida de ser amiga de mi propio museo últimamente. Tengo días mejores, ¿eh? Bueno, he vuelto a contestar con una pregunta, creo. ¿Queréis salir huyendo? Muchas gracias.